Os damos de nuevo la bienvenida a los seminarios web de la Escuela Andaluza de Enfermedades Neurodegenerativas. Hoy contamos con Eva Cuartero Rodríguez, neuróloga, directora del Plan Andaluz de Alzheimer y directora de la Unidad de Gestión Clínica de Neurología del Hospital Virgen de Valme de Sevilla. Con Eva venimos muchos años trabajando, ¿vale? Y ya el año pasado le queríamos haber invitado a participar en algún seminario, pero bueno, este año, como recordáis, hace poco estuvimos con José Luis Cantero también hablando de biomarcadores, y como aquí en Andalucía se trabaja muy bien el tema de los biomarcadores, pues pensamos en invitarla para que nos hablase un poco de los biomarcadores para la práctica clínica y la detección temprana del Alzheimer, y que nos contase un poco la experiencia que hay en Andalucía con los marcadores a través de la punción lumbar. ¿Vale? Con lo cual, Eva, adelante ya después de todo el trajín de compartir diapositivas. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por esta invitación, Roberto. Muchas gracias a la CONFEAFA y sobre todo por darnos la oportunidad de exponer lo que tantos compañeros estamos realizando en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, tanto desde el nivel de atención primaria como atención especializada. Realmente la situación en los últimos 3 años y sobre todo en los últimos 2 años, a la hora del diagnóstico y sobre todo de la detección a tiempo de la enfermedad, se ha visto beneficiada por cambios recientes en la investigación que han apoyado y han llevado a la práctica clínica diaria lo que estamos percibiendo en los proyectos de investigación. Esto ha dado lugar a que dispongamos de unos métodos hoy en día que son métodos automáticos, muy fiables, con una alta sensibilidad y que se pueden utilizar no a nivel de investigación, sino a nivel de la práctica clínica asistencial para la detección precoz de enfermedades neurodegenerativas y sobre todo de la enfermedad de Alzheimer. Traigo una presentación en la que expongo un poco cuáles son las premisas, cómo hemos llegado a esta situación y la experiencia que hemos tenido nosotros desde el Plan Andaluz de Alzheimer a la hora de realizar esta determinación de biomarcadores en la consulta de deterioro cognitivo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, este es el programa que quiero presentaros hoy y el primer punto, la siguiente, sería el cambio en el paradigma diagnóstico que hemos venido evidenciando en la última década. Pasamos a la siguiente. A principios del milenio, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer era un diagnóstico que comentamos como eminentemente clínico, es decir, el diagnóstico de la enfermedad provenía de la información de la anamnesis que extraíamos del paciente y sobre todo del cuidador, del informante que le acompañaba, planteando una sospecha diagnóstica de que existía una merma, un deterioro de funciones cognitivas. Sobre esta sospecha diagnóstica descartábamos causas tratables que pudieran tener un diagnóstico, un tratamiento que pudieran en cierto punto revertir la enfermedad y completábamos luego el estudio con valoraciones cognitivas más o menos extensas y contábamos con el apoyo del equipo de neuropsicología para saber qué perfil cognitivo tenía un paciente y de esta forma, desde la anamnesis hasta la exploración, llegar a una sospecha diagnóstica. Planteábamos una sospecha diagnóstica de una probable enfermedad de Alzheimer. Y hasta ahí llegábamos. Era un diagnóstico eminentemente clínico en el que al inicio de la enfermedad, pues todas las pruebas realmente llegaban normales y lo que hacíamos era descartar otras causas que podrían estar justificando un deterioro cognitivo y que en el mejor de los casos fueran tratables. Siempre decíamos de enfermedad probable, enfermedad de Alzheimer probable, porque el diagnóstico definitivo lo daba el estudio anatomopatológico del cerebro de un paciente,
puesto que se trata de una enfermedad que no es transmisible, que no es una enfermedad de declaración obligatoria y del que no se dispone un tratamiento, pues la biopsia no está indicada en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Sabemos desde el diagnóstico de la primera paciente por Alois Alzheimer a principios del siglo XX que la marca anatomopatológico de la enfermedad de Alzheimer son unas placas de amiloide, unos depósitos de amiloide que son extraneuronales y unos depósitos intraneuronales que conocemos como ovillos neurofibrilares que están provocados por el acúmulo de una proteína que sufre un metabolismo anormal, pierde su función y se acumula. Esto es común en la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas en las que se pierde la función de una proteína que es esencial para la viabilidad de la neurona, se acumula, forma los depósitos que caracterizan a la enfermedad y van provocando progresivamente una pérdida de función y una neurodegeneración. En la enfermedad de Alzheimer, la marca anatomopatológica que define o que da el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Alzheimer son estos acúmulos de beta-amiloide y las proteínas tau hiperfosforiladas formando ovillos neurofibrilares intraneuronales. Hoy en día tenemos la posibilidad de, a través de biomarcadores, demostrar in vivo lo que el diagnóstico anatomopatológico definiría como enfermedad de Alzheimer definitiva. Y ese ha sido el gran salto que hemos venido previendo desde prácticamente la segunda década de este siglo XXI. Hasta el punto que ahora os presentaré los últimos criterios que salieron publicados en el verano del 2024, los más recientes, en el que la enfermedad de Alzheimer pasa a ser entendida como una entidad eminentemente biológica, es decir, de eminentemente clínica sin ningún apoyo de biomarcador a una enfermedad eminentemente biológica. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí veis desglosados los diferentes criterios diagnósticos desde el finales del siglo XX a principios de este siglo XXI y cómo progresivamente van a incluirse datos, conocimientos provenientes de la investigación básica a los criterios diagnósticos de la enfermedad. Esto quiere decir, a medida que vamos teniendo más conocimiento de la etiopatogenia de la enfermedad y sobre todo de cómo influye o cómo evoluciona la enfermedad, podíamos llevar a la práctica clínica diaria, llevar al diagnóstico estos criterios diagnósticos basados en biomarcadores. La investigación apoya al diagnóstico clínico. Inicialmente, estos criterios diagnósticos basados en biomarcadores se utilizan únicamente con criterios intervencionistas en ensayos clínicos, hasta que recientemente, y pasamos a la siguiente, en el verano del 2024, pues salen los criterios definitivos, de últimos criterios, en que ya digo que prácticamente el diagnóstico de la enfermedad es un diagnóstico biológico. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, por ejemplo, de clasificación atendiendo a la presencia de biomarcadores que marcan el amiloide, como A, que marcan la proteína tau hiperfosforilada como T o que marcan el proceso neurodegenerativo como N, cómo se van combinando estos tres biomarcadores para dar mayor certeza de enfermedad de Alzheimer. Así, una persona que es amiloide positivo, tau positivo y neurodegeneración positivo, pues tiene una enfermedad de Alzheimer y ya puede que sea una enfermedad de Alzheimer en una fase clínica avanzada. Ahí ven dos casos de pacientes. En el primer caso, veis el primero, un PET amiloide, en el que se tiñe, el amiloide cerebral se tiñe con un compuesto, el compuesto purpur en este caso, que enciende el cerebro de amarillo, marcando todo el depósito de amiloide. En la fila media de ese mismo caso es un PET tau y sin embargo vemos que no hay captación de tau. Y luego vemos un poco más abajo que hay un poco de atrofia, aunque no es muy llamativa.
Este sería una persona que sería amiloide positiva, pero todavía tau negativo. Es decir, sería, en todo caso, una enfermedad de Alzheimer en fases iniciales. El que veis más a la derecha es un caso en el que no solamente el PET amiloide es positivo, sino que también veis en el segundo y el tercer imagen, pues unas imágenes entre amarilla y naranjas, sobre todo situadas a nivel posterior, que marca el tau, el depósito de tau. Y también vemos que hay pues una atrofia más marcada. Sería un paciente con Alzheimer, amiloide positivo, tau positivo y neurodegeneración positivo. Y así era, bueno, como estamos clasificando a los pacientes en la práctica clínica diaria. Si pasamos a la siguiente, aquí veis cómo se entendía que podíamos tener biomarcadores tanto de líquido cefalorraquídeo, que veis como CSF como de imagen, que marcaban el amiloide, que marcaban la proteína tau y que marcaban la neuroinflamación. Y se suponía, o en aquel momento, pues le daban la misma importancia o lo hacían, lo equilibraban entre líquido e imagen. Luego veremos posteriormente que la nueva clasificación se rompe con esa equivalencia. Pasamos a la siguiente. Esta es la nueva clasificación que, como digo, se ha publicado en este verano, en agosto del 2024, que por supuesto es una clasificación que tendremos que madurar los clínicos, tendremos que ir viendo realmente hasta qué punto nos apoya en la práctica clínica asistencial, pero que preconiza un cambio, como digo, paradigmático en lo que entendemos como diagnóstico a tiempo de la enfermedad de Alzheimer. Pasamos a la siguiente. Ellos definen la enfermedad, como dije anteriormente, biológicamente, más que basada en un síndrome clínico de presentación, que era lo que os comenté inicialmente, que era nuestra sospecha diagnóstica. Era una sospecha diagnóstica sindrómica, un paciente que tenía un deterioro cognitivo con un perfil donde inicialmente fallaba la memoria reciente, podía tener afectación logopénica del lenguaje, dificultad a la hora de reconocer el entorno, alteraciones conductuales, con repercusión sobre la vida diaria. Eso era lo que sindrómicamente categorizaba un deterioro cognitivo en fase de demencia por enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, esta nueva clasificación, gracias a todo el conocimiento que hemos tenido en las últimas décadas sobre los biomarcadores y sobre lo que implican o lo que nos hacen ver de la enfermedad, pasa ese concepto sindrómico a un concepto biológico exclusivo de la enfermedad de Alzheimer. Pasamos a la siguiente. Como os he comentado, la enfermedad de Alzheimer tiene unos hallazgos neuropatológicos únicos que hacen un diagnóstico definitivo de la enfermedad. Sin embargo, los mecanismos fisiopatológicos que están implicados o el por qué existe este procesamiento anómalo o esta dificultad para la eliminación de los depósitos de estas proteínas, proteína amiloide y la proteína tau, pues realmente que están implicados o el porqué de la enfermedad, por qué comienza a ocurrir esto, pues desgraciadamente no se conocen, no se comprenden bien y en ocasiones pues lo que ocasiona es que lleguemos a tratamientos a lo mejor tardíos, que no estamos tratando realmente la base, sino las consecuencias de esa causa primaria que desconocemos y que puede ser una causa multifactorial. Pero lo que sí está claro es que si pudiéramos detectar estos cambios neuropatológicos que son específicos de la enfermedad de Alzheimer mediante biomarcadores, pues tendríamos el diagnóstico pues con la misma seguridad que lo que sería un diagnóstico del cerebro, un diagnóstico anatomopatológico. Pasamos al siguiente. Otra premisa que trae esta nueva clasificación es que la presentación clínica por sí sola no es diagnóstica de enfermedad de Alzheimer. ¿Esto qué quiere decir? Que en ocasiones los síndromes clínicos que pueden estar o que se observan comúnmente en la enfermedad de Alzheimer también puede ser causado por otros trastornos. El caso más típico puede ser al inicio de una enfermedad, pues que
una sintomatología cognitiva en una depresión, la confundamos con una enfermedad neurodegenerativa, o el caso, por ejemplo, de algunos pacientes con enfermedad de Alzheimer, donde predomina la alteración de la conducta, que podemos tener dificultad para diferenciar una demencia frontotemporal, que suele acontecer en edades preseniles, con una enfermedad de Alzheimer de predominio frontal. O si hay, por ejemplo, una alteración inicial del lenguaje, pues con demencia frontotemporales con afectación del lenguaje. Y por otra parte, como he dicho, la misma enfermedad de Alzheimer puede dar formas, presentaciones, que nosotros decimos fenotipos, atípicos, es decir, que no es el tipo amnésico, sino que es el tipo, como he comentado, conductual o frontal, o de alteración logopénica del lenguaje, o ser un deterioro sobre todo a nivel cortical posterior, de la corteza posterior, donde está situada la visión, y los pacientes se convierten, ¿no? Prácticamente como en ceguero, una ceguera, no reconocen los objetos en el espacio, es una variante bastante infrecuente, o bien afectaciones donde también hay afectaciones motoras, como el síndrome córtico-basal, o aquellas enfermedades de Alzheimer que tienen un curso rápido, que tenemos que descartar, pues que se trate, por ejemplo, de una prionopatía. Es decir, el propio síndrome clínico no es un definitivo diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Pasamos al siguiente. Bueno, y podemos utilizar estos biomarcadores que ya sabemos que pueden, ante la sospecha diagnóstica, poner de manifiesta esas alteraciones anatomopatológicas específicas de la enfermedad. Pueden apoyarnos o permitir el diagnóstico en fases prodrómicas de la enfermedad, es decir, fases muy tempranas del deterioro cognitivo, en el que todavía ni siquiera tendrían criterios de demencia. Pasamos al siguiente. Bueno, sabemos desde principios de este siglo, se hicieron hipótesis sobre cómo tendrían que comportarse estos biomarcadores a lo largo del curso de la enfermedad, desde fases en las que no existen síntomas, fase presintomática de la enfermedad, a fases iniciales en las que existen quejas cognitivas, que pueden ser subjetivas o objetivas, deterioros cognitivos sin afectación de la vida diaria y deterioros cognitivos con afectación de la vida diaria, que es lo que entendemos como demencia de perfil Alzheimer. Y se lanzaron una hipótesis de cómo estos biomarcadores se comportarían elevándose a medida que pasamos de una fase a otra de la enfermedad. Hipótesis que se refrendó ya en inicios de la segunda década de este siglo gracias a la población ANNI o DIAN. La población ANNI o DIAN pues eran personas sanas en el momento en que entraron en el estudio, que eran hijos de pacientes con enfermedades autosómicas dominantes de Alzheimer. Ellos accedieron a hacerse el estudio genético y todos aquellos que tenían la mutación, cualquiera de las tres que causan enfermedad de Alzheimer autosómica dominante, pues sabían que inexorablemente con el curso del tiempo ellos también iban a terminar desarrollando la enfermedad. Entonces eran unos sujetos que podrían dejarnos ver la enfermedad desde el principio, desde sus fases presintomáticas. Y desde que tenían 35 o 40 años, pues se sometieron a punciones lumbares, a estudios de medicina nuclear, para ver cómo, a medida que cumplían años, se podían evidenciar biomarcadores, tanto en líquido como en imagen, y luego hacer esa correlación con la clínica que presentaban estas personas con mutaciones que iban a terminar desarrollando la enfermedad. Así que se estudiaron prácticamente durante 2 décadas y fueron los primeros que pusieron de manifiesto lo que hoy entendemos como el continuum de la enfermedad de Alzheimer, en el que la enfermedad de Alzheimer, si veis ahí más a la derecha, hoy en día prácticamente lo diagnosticamos en la fase de deterioro cognitivo, en la fase de demencia, y sería como el pico del iceberg, la última fase de una larga enfermedad que tiene un transcurso cercano a las 2 décadas, y en las que prácticamente puede que no existan síntomas o existan síntomas muy sutiles de quejas cognitivas que debemos realmente pues, estar preparados para poder diagnosticar. Ese concepto de continuo
ese entender la enfermedad de Alzheimer como una larga enfermedad en que su última fase cursa como una demencia, que es la que hoy en día estamos diagnosticando, pues realmente ha supuesto un cambio también en el paradigma de entender la enfermedad y del diagnóstico a tiempo. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí veis algo más, pero ya en relación con imagen, veis como el PET-P marca el beta amiloide ya prácticamente desde etapas muy tempranas, y a medida que va progresando la enfermedad comienza a implicarse la tau, y con la tau la neurodegeneración, el depósito de ovillos, que suelen a veces, sobre todo, iniciarse por regiones mesocortical, sobre todo mesolímbica, región límbica, y luego se va extendiendo, afectando a toda la corteza, y posteriormente pues el reflejo en la atrofia, que es lo que vemos en la neuroimagen, bien por resonancia magnética octacraneal en nuestros pacientes. Pasamos a la siguiente. Bueno, esta es una nueva clasificación, una clasificación posterior. Hay muchos grupos de investigación que cada uno de ellos hacen una propuesta sobre el estadiaje de la enfermedad de Alzheimer, entendida como este continuum que va desde la fase asintomática a la fase final de demencia con todos los grados GDS que conocemos, ¿no? Cada grupo va dando distintas clasificaciones según lo que ellos defienden, pero en todos ellos reconocen pues, la presencia de depósito a beta, los ovillos neurofibrilares que veis ahí con el acrónimo NFT, así como, por supuesto, la presencia de deterioro cognitivo, de afectación funcional y de alteración del comportamiento, que sigue siendo, por supuesto, la triada sindrómica clínica de la enfermedad. Y como ven, la duración puede ser muy variable, esa fase preclínica o presintomática, en algunas ocasiones hasta incluso de 10 años, dando 10, 15, incluso hasta en algunos estudios se han visto fases presintomáticas de 20 años. Luego veremos por qué este cambio en la diferencia de esa fase presintomática. Lo que se piensa que en el transcurso de 4 o 5 años, de 30 a un 40% de los pacientes que tienen una enfermedad de Alzheimer preclínica diagnosticada por biomarcador termina progresando hacia enfermedad de Alzheimer. Es decir, que si una persona está en fase asintomática y tiene biomarcadores positivos de la enfermedad de Alzheimer, tiene un riesgo en 5 años de terminar desarrollando una enfermedad de Alzheimer como la comprendemos hoy en día de un 30 a 40%. Pasamos a la siguiente. Como he dicho, ellos también en este artículo defienden la enfermedad de Alzheimer como un continuum con estadios asintomáticos y paucisintomáticos o prodrómicos, que es ahí donde tendremos que dirigir nuestros esfuerzos diagnósticos en la actualidad. Y algo que es creo que también nos cambia un poco, ¿no?, la forma de pensar un poco en que las personas asintomáticas con biomarcadores alterados no tienen riesgo de tener Alzheimer, no, ya tienen Alzheimer. Lo que tienen riesgo es de desarrollar una demencia por la enfermedad de Alzheimer, que es lo que comenté anteriormente. Pero los síntomas son resultado del proceso de la enfermedad, pero en el momento del diagnóstico, aunque estemos en fase asintomática, esa persona ya tiene Alzheimer, no tiene riesgo de desarrollar una enfermedad de Alzheimer, sino lo que tiene riesgo es de desarrollar una fase de deterioro cognitivo o de demencia de la enfermedad de Alzheimer. Es un cambio a la hora de ver lo que supone un biomarcador y cómo debemos transmitir este diagnóstico. Pasamos a la siguiente. ¿Pueden tener pronóstico estos biomarcadores? ¿Nos pueden ayudar a saber realmente en qué fase presintomática estamos o qué riesgo puede tener esa persona de convertir? Vamos a pasar la siguiente. Pasamos a la siguiente, por favor. Como digo, desde el 2011 prácticamente se están mostrando distintas curvas de cómo se va
estratificando la enfermedad, ¿no?, desde el punto de vista biológico y cómo puede luego existir un correlato clínico de lo que vemos en los biomarcadores. En ocasiones vemos que lo que nos dicen los biomarcadores no se correlaciona directamente con lo que vemos en la clínica. Existe, por tanto, una discordancia entre lo que nos diría el biomarcador y la fase clínica en la que se encuentra el paciente. O vemos distintas progresiones o distintos riesgos de progresión de unos pacientes a otros, o distintos ritmos de conversión de una fase prodrómica o presintomática a una enfermedad de Alzheimer. Los autores lo que postulan, ¿no?, siguiendo todas las líneas que llevamos en la última década de factores de riesgo, factores modificables de la enfermedad y que podríamos, entendiendo la prevención de la enfermedad de Alzheimer como el retraso en el inicio del deterioro cognitivo, que así es como entendemos nosotros prevención hoy en día en Alzheimer, es retrasar el momento de la dependencia del deterioro cognitivo y en el grado de demencia, pues parece que hay factores que están implicados en que esa neurodegeneración sea más temprana. Esos factores, como sabéis, están implicados sobre todo en el control de los factores de riesgo vascular, en los hábitos de vida saludables, el mantener una buena reserva cognitiva, importantísima desde las etapas tempranas de la vida, de tal forma que si vemos, por ejemplo, en la segunda gráfica que veis a la derecha, puede haber un deterioro o una fase, un convertidor rápido a fase de deterioro cognitivo de demencia, teniendo la misma carga de biomarcador en aquellos pacientes que tienen mal control de factores de riesgo vascular o que tienen una baja reserva cognitiva. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen un buen control, y la veis en la gráfica inferior, un buen control de factores de riesgo vascular o una alta reserva cognitiva, aunque tenga la misma carga biológica que el sujeto anterior, se retrasa clínicamente el deterioro por esos factores que son, en principio, entendidos como preventivos de la progresión de la enfermedad. Pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. Ya entrando un poco con este artículo, ¿qué biomarcadores preconiza para la práctica clínica diaria y cómo los clasifica? Los clasifica atendiendo a 4 criterios. Lo más importante es lo que veis en el primer punto. Habla de biomarcadores centrales o core, biomarcadores no centrales y biomarcadores copatológicos. Los biomarcadores centrales son los que definen la marca anatomopatológica de la enfermedad de Alzheimer, que hemos dicho que es beta-amiloide, tau y neurodegeneración. Los no centrales están asociados a neurodegeneración, pero se pueden ver en otros procesos neurodegenerativos, es decir, no son específicos de la enfermedad de Alzheimer. Y los copatológicos son aquellos biomarcadores que están asociados a otras patologías que son muy prevalentes a sujetos que están en la enfermedad, en una edad de tener enfermedad de Alzheimer y otras patologías, como pueden ser, por ejemplo, la patología vascular. Entonces, las edades de tener ictus y tener Alzheimer coinciden, pues esos biomarcadores copatológicos marcarían, por ejemplo, el riesgo de ictus. Un segundo criterio es clasificar los biomarcadores atendiendo a la proteína que se ve afectada o la vía fisiopatológica. Así tenemos amiloide, la A, taupatía, la T, neurodegeneración, la N, neuroinflamación, la I, vascular, la V y la S de sinnucleopatía. En tercer lugar, dentro de la categoría core, que como hemos dicho es la específica, distinguen atendiendo al tiempo de presentación si son tempranos como core 1 o T1 y si son tardíos como core 2 o T2. Y en cuarto lugar, distingue entre biomarcadores de imagen y biomarcadores de fluido, que por primera vez recoge fluido de líquido y fluido de sangre. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto ya es lo que os he comentado anteriormente. Pasamos a la siguiente. Vale, pasamos a la siguiente. Vale, aquí tenemos
Los biomarcadores centrales, ¿no? Que eso van a ser sobre todo el punto a la hora de determinar el diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer. Los no específicos y los copatológicos lo que nos pueden es un poco hacer dilucidar qué evolución va a tener ese paciente o qué riesgo de conversión tiene, como vimos anteriormente en relación con los factores de riesgo y entre ellos la carga vascular. Bueno, nos centramos en los core y hay una subcategoría de core en relación con el beta-amiloide y otra en relación con la tau. Los core 1 son los más tempranos y cambian casi al mismo tiempo que la PET-amiloide, que visteis que eran en las imágenes pues, las primeras señales de enfermedad. Pues ahí tenemos la determinación de amiloide, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo. Y estos definen la etapa inicial de la enfermedad de Alzheimer. Nosotros ahora mismo pues, estamos haciendo pues, en líquido cefalorraquídeo los marcadores que veis ahí, la ratio A beta 42, vamos a hacer también la beta 4240, la PETAU 181 beta 242, la TETAU a beta 42, ¿de acuerdo? Eso los tenemos disponibles en líquido cefalorraquídeo y es lo que estamos haciendo actualmente en Andalucía. Y esto correlaciona con la proteinopatía A beta y también con la proteinopatía temprana de la tau. Vamos a tener dentro de poco tiempo la disponibilidad de biomarcadores séricos que sobre todo pondrán de manifiesta la taupatía. Ahí tenéis la p-tau 181, la 217 y la 231 y creemos que la 217 es la que puede que esté más avanzada y la que finalmente salga. Y comento que en cuestión de meses, ¿no? Los biomarcadores core2 cambian más adelante en la evolución de la enfermedad de Alzheimer y están más estrechamente relacionados con la aparición de los síntomas. Es decir, serían a lo mejor positivos al inicio del deterioro cognitivo, mientras que los core1 pueden ser positivos en personas que están asintomáticas. Entre los tardíos T2, sobre todo son analitos de fragmentos de proteína tau, y que se correlaciona mejor con el PET-tau, que como visteis era un poquito posterior, que con el PET-amiloide. Pasamos a la siguiente. Ahora mismo tenemos disponibilidad de realizarlos en líquido cefalorraquídeo, pero ya veis que a nivel plasmático dispondremos sobre todo de PET-tau, y ya digo que la 217 parece que es la que está más avanzada. La beta 42 también se han hecho muchos estudios para determinar en sangre, pero bueno, da quizás un poco de más error. En ocasiones, bueno, también la beta se puede confundir con una beta secretada por plaquetas y puede que a lo mejor no sea de entrada el biomarcador sérico más fiable para la práctica clínica diaria hasta que no se depure un poco más la técnica y salga la proteína tau fosforilada. Y luego ven ahí en relación con los core2 que sí nos darían mucha información sobre si estamos entrando ya en neurodegeneración, es decir, si esa persona tiene mucho riesgo de convertir, suelen ser metabolitos que hoy en día prácticamente casi todos se obtienen de punción lumbar. Prácticamente ninguno de ellos se obtienen de muestras séricas, aunque puede que a lo mejor en cuestión de meses o poco tiempo dispongamos de ellos también para realizarlo en determinaciones séricas. Pasamos a la siguiente. Bueno, como digo, dentro de las copatologías comunes, pues tenemos mecanismos inflamatorios que, como sabéis, cada vez más relacionados con la enfermedad de Alzheimer, mecanismos autoinmunitarios, lesiones vasculares, afasis nucleopatías, que pueden, podemos ver casos combinados de patologías neurodegenerativas. Y bueno, ellos también pues perfilan una serie o proponen una serie de biomarcadores, pero que hoy en día realmente forman más parte de la investigación que de la práctica clínica diaria. Pasamos a la siguiente. Bueno, la siguiente, y realmente cuando nosotros solicitamos un biomarcador o estamos esperando un biomarcador en la práctica clínica diaria, ¿qué es lo que pedimos? Pues pedimos que tenga un alto valor predictivo positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona tiene un biomarcador patológico y le digo que tenga una enfermedad de Alzheimer, tenga
muy poco margen de error. Es decir, que cuando yo obtenga un biomarcador positivo, tenga una alta fiabilidad, una alta sensibilidad de que esa persona tiene la enfermedad de Alzheimer. Que tengo pocos falsos positivos, que así es como se entiende. Un biomarcador debe dar seguridad en el diagnóstico, dada la trascendencia del diagnóstico que estamos transmitiendo. Deben ser detectables en fluidos biológicos, es decir, yo tengo que en el líquido o en la sangre poner de manifiesto lo que está pasando a nivel del parénquima cerebral. Ya lo tenemos, el líquido, y vamos a disponer de tenerlo también en sangre. Por supuesto que sean la marca anatomopatológica de la enfermedad de Alzheimer, ya lo tenemos, que permita una detección precoz que esté por delante de la clínica, llega el momento de disponer de tratamientos que cambien el curso de la enfermedad o que nos apoyen en aquellos casos en que tengamos dudas, incertidumbre diagnóstica por formas precoces o formas atípicas de la enfermedad de Alzheimer. Y por supuesto que sean métodos, dado que la enfermedad es tan frecuente, que se le pueda aplicar a toda la población que lo necesite. Es decir, que tienen que ser pues, biomarcadores pagables, ¿de acuerdo? Biomarcadores, si es posible, que no sean cruentos, de ahí lo de pasar de la punción lumbar a sérico, y biomarcadores, como digo, que no sean invasivos y que lleguen a toda la población que requiera su uso. Pasamos a la siguiente. Tenemos biomarcadores en líquidos, biomarcadores en imagen dentro de la práctica clínica diaria. Pasamos. Bueno, los 3 marcadores en líquido más contrastados pues son la beta 42, que puede tener también el ratio A beta. Como se acumula la beta 42 en el líquido, en el parénquima cerebral, en el líquido cefalorraquídeo está descendido. Y la proteína tau fosforilada está aumentada en la enfermedad de Alzheimer y más específica que la proteína tau total, que también está aumentada en la enfermedad de Alzheimer, pero también se puede ver aumentada en otras patologías como degeneración frontotemporal. Un dato muy específico es la ratio, calcular la ratio, ese índice entre la p-tau y la beta 42, que es el que tiene quizá mayor sensibilidad o mayor valor predictivo positivo para el diagnóstico de la enfermedad. Pasamos al siguiente. Bueno, esos son los métodos que hay en día. Hay 3 métodos automatizados que permiten que se puedan realizar en cualquier laboratorio de un hospital de primer y segundo nivel en Andalucía y que realmente no suponen tampoco mucha sobrecarga para los laboratorios. Pasamos al siguiente. Bueno, y luego tenemos los biomarcadores de imagen que pueden ser estructural, el TAC, la resonancia magnética, sobre todo la resonancia magnética volumétrica para poder mirar, ¿no?, la atrofia y medirla. Biomarcadores de imagen funcional, como es el PET fluorodesoxiglucosa, que vemos el deterioro cognitivo en relación con la pérdida de función, con la pérdida del metabolismo de las neuronas, y biomarcadores de imagen que marcan realmente la fisiopatología, la carga anatomopatológica de la enfermedad, como es el PET amiloide y el PET tau. Continuamos. Bueno, aquí, pues bueno, desde que realmente tuvimos este valor predictivo positivo del biomarcador, pues distintos grupos han ido desarrollando pues distintos algoritmos de cómo debe ser nuestra actuación para garantizar el diagnóstico a tiempo de la enfermedad de Alzheimer. Por supuesto, prima la clínica, prima la sospecha diagnóstica, la recogida de información al paciente, la recogida de información al cuidador, el descartar causas tratables de la enfermedad o no tratables, secundarias pero que no sean neurodegenerativas, el hacer una valoración cognitiva dependiendo del perfil o de las necesidades más o menos rigurosas con el apoyo de los equipos de neuropsicología y luego el uso de biomarcadores hoy en día pues para confirmar ante casos de incertidumbre. Si tenemos una certeza clínica diagnóstica porque sea un cuadro clínico muy típico o avanzado, pues hoy en día disponemos de punciones lumbares, no vamos a hacer una técnica cruenta cuando no me va a suponer ningún cambio en el diagnóstico. Pasamos a lo siguiente. Aquí tenéis otro algoritmo, que estas son recomendaciones para el uso de biomarcadores, pues usar uno u otro dependiendo siempre partiendo de la sospecha diagnóstica. En caso de la enfermedad de Alzheimer, pues primero líquido cefalorraquídeo hasta que no tengamos sangre y si es dudoso, pues ya
utilizar el PET amiloide. ¿Por qué? Porque es más costoso y porque hay menos posibilidad de realizarlo. Retrasaría el diagnóstico. El segundo es la degeneración frontotemporal, en que solemos realizar inicialmente una PET fluorodesociclicosa y luego, si no hay datos o apoyos, pues estudios genéticos. Pasamos a la siguiente. Tenemos la demencia por cuerpos de Lewy, que solemos solicitar inicialmente un data scan, que es patológico, o en las demencias frontotemporales asociadas a ELA, pues igual que en la frontotemporal normal, pedir un PET fluorodesociclicosa y luego, pues bueno, estudios genéticos o biomarcadores en segunda línea del líquido. Pero bueno, ya digo, estos son propuestas de algoritmos diagnósticos de biomarcadores. Continuamos. Continuamos. Nosotros, desde el Plan Integral de Alzheimer y otras demencias de Andalucía, que sabéis, bueno, que con FEAFA pues fue el tercer copartícipe junto con la Consejería de Igualdad y la Consejería de Salud de Andalucía, de la Junta de Andalucía, pues hace ya un año hemos cumplido el primer año y uno de los proyectos que pusimos iniciales, incluso hasta antes del cierre del plan, fue el garantizar, ¿no?, el acceso a los biomarcadores, al diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer, desde las etapas más incipientes y ante los casos más que creaban incertidumbre diagnóstica. Pues bueno, porque realmente esa es la misión del plan y el objetivo, pues promover el uso de intervenciones que protejan la salud cerebral, la salud cognitiva, que prevengan el deterioro cognitivo y que lleguemos a un diagnóstico precoz y específico de la enfermedad de Alzheimer en este caso. Pasamos al siguiente. Bueno, este es el plan, lo pueden consultar en la página de la consejería o simplemente en cualquier buscador con su nombre. Está en abierto al completo para vuestra consulta. Pasamos al siguiente. Bueno, aquí están los retos. Pasamos a la siguiente. Y nosotros, pues bueno, ¿qué intentamos? Pues intentamos disminuir lo que sabemos que está ocurriendo, el infradiagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y en muchas ocasiones por no disponer de uso de biomarcadores que realmente certificaran la presencia de la enfermedad, ¿no? Para intentar evitar los diagnósticos tardíos, para intentar sobre todo el retraso en formas atípicas o en edades preseniles y sobre todo para garantizar que se haga un registro adecuado apoyado por biomarcadores, que también es uno de los retos del plan. Pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente, hablando de diagnóstico específico. Nosotros cuando, bueno, va el proceso asistencial se puede decir que son como las manos para poner en el sistema sanitario público en funcionamiento todo el ideario del plan. El proceso asistencial integrado de deterioro cognitivo pues está ya prácticamente a punto de publicarse. Yo creo que a lo mejor al final de esta semana lo veis publicado y nosotros desde el 2018 pues estamos trabajando para imponer, ¿no?, el uso de biomarcadores en la práctica clínica asistencial. Y bueno, y nos basamos en estas recomendaciones de los británicos de la NICE del 2018, que para nosotros a la hora de salud pública pues un poco como una referencia, una guía de referencia a la hora de hacer práctica clínica asistencial. Pasamos al siguiente. Y que nos apoya posteriormente, pues distintos artículos nos han ido apoyando lo que nosotros en el 2018 definimos. Pasamos al siguiente. Este es el proyecto de accesibilidad a la determinación de biomarcadores y lo que pretendíamos con el proyecto era que hubiera disponibilidad en cualquier servicio de neurología ante cualquier duda diagnóstico de un neurólogo experto en deterioro cognitivo. Es decir, que los biomarcadores no estuvieran limitados a ensayos clínicos, sino que formaran parte de la práctica clínica asistencial. Pasamos. Vale, y este es nuestro proyecto, un protocolo que surgió de un grupo de trabajo donde estaban neurólogos y especialistas de análisis clínicos y de bioquímica. Nos pusimos de acuerdo para elaborar un protocolo que fuera lo más detallado posible, pues para garantizar la seguridad y luego también la eficiencia en el análisis de las muestras y en la seguridad de las muestras, puesto que eran unas muestras muy costosas que provenían de una técnica cruenta como es una punción lumbar.
Y se determinó que íbamos a hacer estos biomarcadores pues cuando existe sospecha diagnóstica por parte del clínico. Estas sospechas diagnósticas suelen venir sobre todo en forma inicialmente atípicas, en edades preseniles y en demencia rápidamente progresiva. Entonces nosotros con este protocolo lo que queríamos era testar al sistema sanitario público andaluz para cuando esta determinación se tuviera que hacer de forma generalizada al disponer de un tratamiento que cambiara el curso de la enfermedad. Designamos unos centros referentes, pasamos a la siguiente. Determinamos la carga, en principio, para cuántos pacientes podíamos prever. Pues pensamos que entre formas preseniles, aplicando estimaciones en nuestra pirámide poblacional, pensamos que hay cada año debe haber 565 andaluces que debutan con una enfermedad de Alzheimer presenil, que debe haber 1.000 andaluces al año que debutan con formas atípicas. Desconocemos cuántas demencias rápidamente progresivas, pero bueno, no creo que lleguen a la centena a nivel anual en Andalucía. Y bueno, pues más o menos sobre 1.500 pensamos que sería la población destino anual que se podría beneficiar de esta determinación. Pasamos al siguiente. Bueno, ahí están los centros, participan todos los centros, todos los servicios de neurología de Andalucía que quisieron colaborar, los que ya tenían instaladas las técnicas como Virgen de Rocío, el PTS de Granada, el Virgen de las Nieves de Granada y el Puerta del Mar de Cádiz, pues al tenerlo ya instalado, pues declinaron en beneficio del resto para que hubiera más reactivos a repartir en el resto de los hospitales. Y bueno, prácticamente yo creo que este año van a entrar ya todos. Y luego había un laboratorio de referencia provincial que, bueno, que acogía tanto hospitales de primero como de segundo nivel, porque como os comenté aquí, realmente lo que queríamos es testar cómo podríamos funcionar en el momento en que tuviéramos que realizar estas determinaciones pues para cualquier paciente con deterioro cognitivo, no en esos 3 casos supuestos. Pasamos al siguiente. Este es el proyecto que presentamos al Ministerio para conseguir fondos. Pasamos al siguiente. Continúa aquí, todos estos pasos que ya lo hemos logrado. Pasamos al siguiente. El método que utilizamos, muy detallado para que no hubiera ningún error en la toma de la muestra ni ninguna pérdida, dado lo valioso de un líquido cefalorraquídeo. Pasamos, pero que forma parte de la práctica clínica asistencial y de un laboratorio. Vale. ¿Y qué nos hace para el futuro? Pasamos a la siguiente. Pues realmente lo que estamos esperando son los biomarcadores en plasma, sobre todo para poder diagnosticar precozmente formas prodrómicas de enfermedad a la hora de disponer de un tratamiento que modifique el curso de la enfermedad. Si tuviéramos que hacer punciones lumbares a todas las personas que tienen quejas cognitivas, realmente sería un reto importante para los sistemas sanitarios, no solamente el andaluz, sino para cualquier otro. Entonces, lo que esperamos es que cuando llegue ese momento ya dispongamos de técnicas séricas que nos den pues un alto valor predictivo positivo, como comenté anteriormente, de los líquidos para poder diagnosticar la enfermedad desde la fase más precoce. Pasamos al siguiente. Bueno, ahí como os digo, la PETAU parece que es la más estudiada y bueno, parece que la PETAU 217 es la que puede comercializarse en fechas próximas. Y tienen un carácter diagnóstico, es decir, tienen un alto valor predictivo positivo en fase preclínicas, antes de que los pacientes tengan síntomas. Pueden tener también un carácter pronóstico porque nos hablan del pronóstico del riesgo de conversión a Alzheimer, demencia de estas personas, y también tiene un carácter evaluador porque rápidamente con una analítica sanguínea pues podemos ver la respuesta o monitorizar la eficacia de los tratamientos, ¿no? Como comento, el hecho de que con una determinación en sangre pues con una técnica automatizada rápida podamos tener un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer conllevará una serie de situaciones que si queréis lo comentamos luego posteriormente, ¿no? Pasamos al siguiente. Bueno,
Aquí, como veis, podemos sobre todo diagnosticar, y lo que estamos esperando también es disponer de esos biomarcadores que os dije que eran como metabolitos de la proteína tau fosforilada, que hoy en día se detectan en líquido, poderlo disponer también en sangre para poder sobre todo saber el riesgo que tiene un paciente de convertir, de que vaya mal, de que progrese. Pasamos al siguiente. Bueno, y ya como conclusiones, pues un poco incidir en el cambio del paradigma de proceso clínico, que sigue siendo, por supuesto, y fundamental para nuestro diagnóstico, pero a la hora de categorizar la enfermedad de Alzheimer como un proceso biológico, que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de larga evolución en la que su fase final clínicamente debuta como un deterioro cognitivo y su progresión hacia una demencia, que disponemos hoy en día de biomarcadores CORE1 que son tempranos en el curso biológico de la enfermedad y que son diagnósticos de la enfermedad, que un resultado anormal en el biomarcador CORE1 es suficiente para establecer un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, es decir, que una persona plenamente asintomática que se haga una determinación y sea positivo tiene Alzheimer. Pasamos a lo siguiente. Que tenemos ante lo que nos viene por delante una necesidad de establecer una guía para un uso racional y ético de los biomarcadores en la práctica clínica, que debemos utilizar los biomarcadores en la actualidad con una finalidad diagnóstico en fases incipientes, prodrómicas, es decir, hablar de un diagnóstico a tiempo para ofertarle a ese paciente y a su familia pues, opciones a la hora de decidir sobre cuestiones importantes de su vida o de su futuro, o de la opción de entrar en ensayos clínicos, y que tras establecer un diagnóstico por síndrome clínico se dirige la selección del biomarcador y pensamos que debe realizarse en consulta de deterioro cognitivo. No, creemos que deba estar libre por las implicaciones que tiene un diagnóstico de este tipo. Pasamos ya a la última, y son unas preguntas que nos lanzaban en este último artículo que os he dicho del verano del 24, que los propios autores decían que podamos hacerlo no significa que debamos hacerlo. Lo dejo ahí un poco para lanzarlo, que podemos discutirlo. Y lo que estamos pretendiendo desde el plan, pues evitar que la elección de este biomarcador esté más influenciado pues, por factores organizativos, económicos y logísticos que por factores clínicos y relacionados con el paciente y su entorno. Eso era todo. Si pasamos a la última, pues os agradezco vuestra atención y estoy dispuesta a todo lo que queráis comentar, que para mí será muy enriquecedor. Muchas gracias.